Buenas tardes, señoras, señores, autoridades civiles y militares, compañeros y compañeras académicas, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en el que tendremos ocasión de conocer determinados detalles de una situación especialmente querida en nuestra ciudad, como fueron los territorios de Guinea. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordes Benítez, secretaria general, para leer el acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 30 de abril de 2025, recogida en el acta número 414, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2025-2026 la conferencia titulada Los territorios españoles del Golfo de Guinea, a cargo del ilustrísimo señor don Carlos Quijano Junquera, coronel de Artillería del Ejército de Tierra y doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas. Será presentado por el ilustrísimo señor doctor don Juan García Cubillana de la Cruz, académico de esta. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz para presentar al conferenciante. Con la venia, señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos compañeros académicos, querida familia Quijano Junquera, señoras, señores, amigos todos, buenas tardes. En 1778, España realizó un intercambio de tierras con Portugal, tanto en América como en África, por los que recibió unos territorios en los golfos de Guinea y Biafra del África Central, aunque no ejerció su soberanía sobre los mismos hasta 1843, cuando llegó una expedición capitaneada por el capitán de fragata Juan José de Lerena y Barry. Durante el resto del siglo XIX se mantuvo la colonia con escasos medios, de manera heroica, frente a Inglaterra, Alemania y Francia, especialmente intrusivos tras la Conferencia de Berlín de 1885, también conocida como la del reparto de África. Finalmente, la firma del Tratado de París de 1900 con la nación gala fijó el territorio definitivo de nuestra Guinea. En 1904, estos territorios recibirían el nombre de Territorios Españoles del Golfo de Guinea. En 1959 se dividirían en dos provincias, llamadas Fernando Poo y Río Muni, equiparándose entonces al resto de las provincias españolas. En 1963 se concedió la autonomía a Guinea, que duraría hasta el 12 de octubre de 1968, en que obtuvo su independencia de España, convirtiéndose en la República de Guinea Ecuatorial. Continuando con el relato, en 1949 llegó a Santa Isabel, capital de la provincia e isla de Fernando Poo, un nuevo gobernador general, el almirante don Faustino Ruiz González, nacido en nuestra ciudad, que se mantuvo en el cargo hasta 1962, que fue sustituido por el almirante don Francisco Núñez Rodríguez. Su etapa como gobernador supuso un importante impulso al desarrollo de este territorio africano, acercándolo a un estándar europeo. Con la llegada de don Faustino, una parte importante de los puestos de confianza gubernamentales de la colonia fueron desempeñados por profesionales y militares isleños o ligados a esta ciudad, tanto del ejército como de la armada, muchos de cuyos hijos nacieron allí. Una de las que iniciaron su andadura familiar en Guinea fue la familia Quijano Junquera, cuyo padre sirvió en el territorio durante más de 15 años, desde 1953 a 1969. Para disertarnos sobre el tema objeto de la conferencia, tenemos hoy a uno de los miembros de esta familia, un experto conocedor de la cuestión,
el coronel de artillería don Carlos Quijano Junquera. Entre sus datos de formación constan sus diplomaturas en mando de unidades paracaidistas y en informática militar. En el ámbito civil, posee el máster en Relaciones Internacionales de Geopolítica y Geoeconomía por la Universidad Autónoma de Madrid y el título de doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos, obtenida por su tesis titulada El Gobierno y la Administración de la Guinea Española, 1778-1968, en la que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. A lo largo de su vida profesional ha tenido una experiencia muy variada, abarcando destinos como analista informático, jefe de programa militar de mando y control y jefe de sección de análisis logísticos. De sus destinos operativos destacan sus 10 años en el Grupo de Artillería de la Brigada Paracaidista y 8 años en la Unidad de Verificación Española, en la que tuvo la oportunidad de liderar o participar en inspecciones multinacionales de control de armamentos en Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Azerbaiyán, Turkmenistán y Tayikistán. En cuanto a las misiones de paz y comisiones de servicio en el extranjero, estuvo 6 meses en una misión CIMIC en Kosovo, 1 año en la misión de monitorización de la Unión Europea para los Balcanes Occidentales y 6 meses en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en Nueva York. Por razones de amistad y vecindad, conozco a la familia Quijano Junquera desde mi infancia, en particular a los hijos de edades próximas, María del Carmen, María Victoria y sobre todo Jesús. Por mi condición de médico de la Armada destinado en el Hospital de San Carlos, tuve una especial relación con el patriarca de la familia, su padre, el coronel de ejército don Juan Quijano Sánchez. Durante sus ingresos en los últimos años de su vida, solía ir a visitarle a la habitación. Recuerdo que en esos encuentros le decía: «Mi coronel, hábleme de su estancia en Guinea». Don Juan se revigorizaba y con una inusitada expresión de alegría me contaba alguna de sus vivencias. El coronel don Carlos Quijano Junquera reside en Torrejón de Ardoz, Madrid, desde donde se ha desplazado para impartir de forma desinteresada y altruista su conferencia titulada Los territorios españoles del Golfo de Guinea. Mi coronel, la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes le agradece sobremanera su colaboración y está deseosa de escuchar su disertación. Muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra el ilustrísimo señor don Carlos Quijano Junquera para desarrollar su conferencia. Nosotros nos vamos a bajar ahí Sí. para poder verla. Con la venia, señor presidente. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Real Academia de San Romualdo de las Ciencias, Letras y Artes por permitirme dar esta conferencia aquí en este magnífico centro de conferencias. La verdad que es para mí un honor estar hoy aquí como isleño, y como antiguo alumno del Instituto de Isla de León y de la Academia Odogerti, donde hice los estudios de primaria. Esta es la institución académica sublime de San Fernando. Bueno, visto esto, quiero agradecer a las autoridades su presencia en este acto y a todos los familiares, amigos, compañeros de armas y a todas las señoras y señores que han encontrado hoy interesante el tema de esta conferencia. Quiero hacer una mención especial a mi madre, María del Carmen Junquera, Mamen, porque es una de las
pocas supervivientes que quedan de aquellos tiempos de Guinea, y donde tuvo además la valentía de tenernos, algunos de nosotros allí, tuvo 7 hijos, de los cuales 3 en el interior del continente, pues con lo que suponía aquello en las condiciones sanitarias que podían encontrarse allí dentro. También quiero saludar a Tere Carlier, también, que es otra señora que estuvo también en Guinea, y supongo que habrá muchas más, y muchos más. Y sin más voy a empezar la conferencia. Bueno, lo primero, vamos a ver dónde está Guinea. Yo sé que San Fernando es un sitio que probablemente la mayoría lo sabe, pero bueno, viene bien ponernos en el sitio. He puesto aquí un cuadrado blanco, un cuadrado rojo en este mapa de África, a la izquierda de donde se encuentra Guinea. Y a la derecha, en aquel mapa, lo vemos allí, en el contorno del Golfo de Biafra, donde se ve una cadena montañosa que empieza en el Monte Camerún, en el continente, continúa con la isla de Fernando Po, la isla de Príncipe, la isla de Santo Tomé. Estas dos eran portuguesas entonces y hoy constituye una república independiente, y la isla de Annobón. Esa es la alineación volcánica que emergía sobre el mar y que constituía estas islas. Después está la Guinea continental, que está ahí a la derecha, donde pone Guinea Ecuatorial en la parte del continente. Y ahí en un punto rojo están las islas del Lobey, el Lobey Grande, el Lobey Chico y Corisco, que como no se ven en el mapa, bueno, he puesto ahí un punto rojo. El presidente de Guinea actual es don Teodoro Obiang Nguema, que hoy día es el presidente más longevo del mundo en ejercicio. Bueno, la extensión de Guinea viene a ser la equivalente a la de la región española de Galicia. O sea, para que tengamos una idea más o menos de las dimensiones. 2.000 kilómetros cuadrados la isla de Fernando Po, hoy Bioko, y unos 26.000 kilómetros cuadrados el continente. Las distancias, como ven, es una colonia muy dispersa. Ay, perdón, se me ha ido esto. Quería darle al puntero. Bueno, las distancias son enormes, de Fernando Po a Annobón, hay como de Madrid a Cádiz, 631 kilómetros, Fernando Po a Río Muni, 238, Río Muni a Annobón, 586. La pobre Annobón está allí, es muy chiquitita y está bastante lejos. Como ven, el territorio es muy disperso, y esa dispersión también se va a dar en las tribus que la habitan. Así que los habitantes que tenemos en Fernando Po, pues tenemos en la isla de Fernando Po, la tribu autóctona son los bubis. Hay otra raza, una clasificación, que son los fernandinos. Los fernandinos proceden de las colonias inglesas, eran antiguos esclavos británicos que se los trajeron los ingleses a la isla, y que ya venían con conocimiento, o sea, que habían estado en Inglaterra, habían estado en sitios y eran gente con cierta formación. Hicieron buenos negocios durante el siglo XIX en la isla, comerciaban con los barcos ingleses, le compraban productos a los bubis y se los vendían a los ingleses, y como comerciante tuvieron unos negocios bastante prósperos. Con el tiempo constituirían un segmento importante de la sociedad de Fernando Po para todo el periodo colonial. Bueno, en Annobón estaban los annoboneses, que esto no era ninguna raza en sí, eran una colección de distintas procedencias que habían dejado allí los portugueses, y en el continente estaban los playeros, que más que se les llamaba así porque estaban en el litoral, y los pamosofán, que estaban más en el interior, y que estos eran los más numerosos, constituían el 80% de la población de la colonia. Con lo cual, cuando al final hubo elecciones, estaba claro que el presidente iba a ser FAM. Bueno, me tengo que retraer un poco al siglo XIX para hablar de los claretianos, porque estos estuvieron durante todo ya, desde 1883 hasta el final de la colonia y hasta nuestros días, allí siguen. Bueno, llegan a Guinea en 1883 y en poco tiempo, bueno, ahí tenéis que en el periodo de 7 años había 15 padres y 15 hermanos. En la foto aquella llegaron los primeros y después llegó otra hornada más hasta completar
esa cantidad. En Guinea se morían mucho. En el siglo XIX la muerte era bastante corriente. Perdón. Y como podemos ver, bueno, muertos enseguida. En ese periodo de 7 años ya habían muerto 6 padres y 2 hermanos. Y hubo que evacuar a la península 4 padres y 3 hermanos para que recuperaran salud. Esta era la única manera de sacar a la gente. Cuando enfermaban y no mejoraban, había que sacarlos de allí y se les mandaba de vuelta, por lo menos a Canarias, a climas más saludables. Consiguen que el español sea obligatorio, porque durante el siglo XIX la gente de la colonia era de procedencia inglesa, o sea que los ingleses llevaron mucha gente, estuvieron en la colonia en un periodo de 6 años y se trajeron mucha gente, que eran estos fernandinos, que se quedaron allí. Estos eran protestantes, la lengua era inglesa y constituían en aquel momento la parte principal de la sociedad. La representación española eran solo los militares, que eran muy escasos, prácticamente una goleta con su tripulación y la estación naval y, bueno, y el gobernador. Los claretianos, bueno, abrieron talleres de carpintería, sastrería y zapatería. Esto es lo que hacían los que están en la segunda fila, que son los hermanos. Los hermanos son laicos, no están consagrados y traen los oficios. Entonces, con ellos, con lo que los claretianos abrieron todas estas cosas y con el tiempo hicieron una imprenta e incluso construyeron la catedral de Santa Isabel, o sea que también sabían construir. Una cosa asombrosa fue que en 18 meses levantaron casas de misión en todos los asentamientos de la colonia, Corisco, Lobey, Cabo San Juan, Annobón y Banapá, y un año después en San Carlos y Concepción. Esto fue un éxito porque lo hizo vinieron a Guinea requeridos por el gobernador de aquel momento, que era el capitán de fragata, José Montes de Oca y Aceñero. Este se le llama el forjador de la Guinea española, porque fue el que, estando ya la colonia en unas condiciones mínimas, porque el presupuesto iba descendiendo con el tiempo, bueno, él consiguió impulsarla, que viniera gente a invertir en Guinea, y para mantener el territorio, que con la conferencia de Berlín se decía que todos podían ocupar cualquier territorio que estuviera libre, y aunque tuvieran derechos por los tratados, ¿no?, como España, que se suponía que tenía derecho a una franja que iba desde el río Níger hasta el río Ogooué en Gabón, toda esa franja se suponía que era española, pero si tú no la ocupabas y no había allí nadie, cualquier otra potencia se podía meter, y de hecho se metieron. Entonces el capitán de fragata dijo, bueno, ya que no podemos mandar soldados y gente para ocupar el territorio, bueno, por lo menos vamos a mandar misioneros. Y en todos estos enclaves pues nos podemos encontrar que había 3 misioneros, y esos 3 misioneros con su casa de misión defendieron el territorio, y cuando llegaban los franceses dijeron, no, esto es de España. Además ponían la bandera encima de su misión. Así que la ocupación efectiva del territorio la hicieron ellos, y gracias a ellos sobrevivieron las islas, bastantes islas, quitando Fernando Po, las otras sobrevivieron gracias a los misioneros. Como podemos ver allí, la colonización fue misionera desde el principio. En 1857 la reina Isabel II dijo que había que mandar misiones. Bueno, las misiones salía barato, era la manera de colonizar más barata que había. Los alemanes, los franceses mandaban cuantiosas tropas y nosotros mandábamos 3 misioneros. O sea que... Bien, el problema de la mano de obra. Esto, bueno, voy a hacer un resumen de todo el periodo colonial, poco menos. El principal foco productivo era Fernando Po, o sea que 2/3 de la riqueza de la colonia salían de Fernando Po. La isla era muy exuberante, tenía unas capacidades para producir muy buenas. Era un caramelo desde el principio, pero lo que no hacía falta gente para cultivarlo. Los bubis no querían saber nada, rehuían a los españoles y no querían saber nada de trabajar, no querían que les contrataran, no querían saber nada. Con lo cual se tuvieron que traer, en la colonia se trajeron en todo momento trabajadores del exterior, trabajadores que eran libres, que se les contrataba normalmente por periodos de 2 años, y venían. En el siglo XIX los que más vinieron eran los curumanes, estos eran los mejores trabajadores de África, todas las colonias se los rifaban.
y eran buenísimos. ¿Por qué? Porque el hombre blanco moría en África. Si se dedicaba a trabajos intensos de fatiga, morían. Entonces, los colonos españoles fueron 120 colonos levantinos y murieron casi todos, y los que sobrevivieron los tuvieron que traer de vuelta a la península. 2 oleadas más de colonos españoles también murieron, con lo cual se moría. Entonces, los únicos que podían trabajar eran los africanos, ¿eh? Tenían los suficientes glóbulos rojos y la suficiente constitución para poder trabajar allí. En el siglo XX los que más vinieron fueron de Nigeria, nigerianos, tanto cuando era una colonia inglesa como cuando fue independiente. Bueno, en 1906 se crea la Curaduría Colonial. Esto fue una medida muy buena. ¿Por qué? Porque los trabajadores venían y firmaban contratos con los finqueros y había muchos casos de aprovecharse, ¿no?, de estafa. Eran analfabetos, encima su idioma era el inglés, con lo cual había muchos problemas, ¿no? El gobernador tenía problemas constantes con los trabajadores. Digamos, con los finqueros y con las relaciones laborales, ¿no? La curaduría se crea y lo que hacía era supervisar los contratos que firmaban los trabajadores. Es decir, no se firmaba un trabajo si no lo supervisaba la curaduría, que se cercioraba de que firmaran, de que fueran justos, y que después se cumplieran las condiciones, y se respetara los derechos del trabajador. Una cosa que se hacía en Guinea, que era muy importante, era que se les retenía la mitad del sueldo. Durante los 2 años que estuvieran de contrato, se les retenía la mitad del sueldo y se le entregaba cuando se iba. Era una manera de que cuando se iba no se lo hubiese gastado en su tiempo de allí, con lo cual su familia se beneficiaba, o sea, que llegaba el tío con dinero, y esto hacía que estuviera muy bien visto en las regiones de origen de los trabajadores que fueran a Fernando Po, o que fueran a Río Muni. O sea, que se les retenía y se les daba cuando se iba. Bueno, el reglamento total, las cifras escolares, esto es muy curioso. En Guinea, decía, joder, las cifras escolares del 120%, decía, bueno, uno que fue por allí, Otto Darburgo, que era un señor eminente, y el tema era que censados, los niños guineanos estaban censados el 100%, pero los hijos de los braceros también se escolarizaban cuando venían a la colonia. O sea, que algunos venían con su familia y con sus hijos, y esos eran el 20%. De exceso. Es decir, ya en ese momento ya se cuidaba a los hijos, los derechos de los niños. Una cosa muy curiosa es, allá a la derecha lo ven, las viviendas. Todas las fincas de la colonia tenían viviendas para los braceros y sus familias. Bueno, yo creo que esto, no sé si todavía no existe ni en España, no lo sé. El otro día dijeron que habían matado a una chica en Huelva, que trabajaba ahí en el campo, y decían que vivía en un poblado chabolista. Pues parece ser que no les proporcionamos viviendas. En Guinea se proporcionaban viviendas a los trabajadores. Bueno, importante. En 1908 se crea la Guardia Colonial. Se crea la Guardia Colonial. Hasta ese momento había habido una compañía de infantería de Fernando Po, del Ejército de Tierra, que estuvo durante 10 años cuando los gobernadores eran brigadieres del ejército. Al cabo de los 10 años ya los gobernadores pasaron a ser de la Marina. Y a la vez eran los jefes de la estación naval. Cuando estaba el brigadier y el jefe de la estación naval. Se ahorraron el brigadier. Los presupuestos de la colonia iban bajando y entonces al final se quedaba el jefe de la estación naval. Y con el tiempo, era ya el teniente de navío. El gobernador de Guinea durante muchísimo tiempo era un teniente de navío con su dotación. O sea que estamos bajo mínimos manteniendo la colonia, de manera heroica, como ya ha dicho Juan Manuel. Las unidades que estuvieron después era Infantería Marina de San Fernando, del departamento de Cádiz. Infantería Marina. Normalmente había 2 compañías y ya cuando tuvimos Río Muni, la parte continental, una de las compañías se fue a Río Muni. Lo que establecía la Guardia Colonial, lo que se hizo, nos pasaba lo mismo, los soldados también se morían. Los servicios, las patrullas, los soldados morían también. Los soldados los sustituimos por indígenas. Los mandos europeos y la tropa indígena. En Guinea se utilizaba mucho el término europeo, porque había gente también de otras naciones, aunque eran muy pocos. Teóricamente, cuando hablamos de europeo es español, pero bueno, se utilizaba esta terminología. En 1951 se crea la Guardia
Marítima Colonial. Bueno, pues ahí tienen una representación de un desfile. Bueno, yo he resumido mucho la historia de Guinea, me he dedicado a los gobernadores principales. Este es el primer gobernador principal, hubo dos. Ángel Barrera Luyando. Ángel Barrera, bueno, que fue el que creó la curaduría para supervisar los contratos de los trabajadores, incorpora el continente, se introduce en el continente. Nosotros recibimos el continente de Francia y Francia solamente estaba en la costa. Y entonces iban entrando, nadie se había metido en el continente. El continente estaba ignoto. Y este gobernador, pues, joder, se montó ahí una unidad y se metió en el continente y se recorrió, bueno, hizo un montón de expediciones y en total se recorrió 1.800 kilómetros cuadrados y más de 700 poblados. Este fue el que, digamos, que hizo ya que España pudiera ejercer su soberanía sobre el territorio. O sea, que ya todas las tribus los reconocían a España, reconocían al gobernador, y muchos no habían visto un blanco en su vida. Hizo una cosa interesante, allí en el continente les pedía que enviaran trabajadores a la isla. ¿Por qué? Porque había épocas en que no había... Los ingleses cortaron el envío de trabajadores. Hubo un momento que los necesitaban para su colonia y con algún caso que hubo de maltrato a algún trabajador de Fernando Po, aprovecharon para decir, pues no enviamos ninguno. Entonces el gobernador tuvo que pedirlos al continente que fueran y consigue mejorar la situación en 1914 cuando firma un tratado con Liberia y le mandan, pues ya en 1915 nos mandan 2.400 braceros de Liberia. Era fundamental tener braceros para las fincas. La mayor hazaña que hizo el gobernador Barrera fue gestionar el internamiento del ejército alemán del Camerún en la Primera Guerra Mundial. Esto fue un problema impresionante. El ejército alemán, Camerún era alemán, una colonia alemana rodeada por la colonia, la Nigeria británica, el África ecuatorial francesa del Chad, el Congo belga y el Gabón, que también era francés. Bueno, pues de todos los sitios atacaron a los alemanes y les bloquearon por el mar con la flota inglesa. Con lo cual pronto se quedaron sin municiones, sin suministros, sin nada. Y ya cuando ya no podían más, lo que hicieron fue huir sobre el río Muni, sobre la colonia española, porque era la única manera de escapar, y era un país neutral. Se metieron en un país neutral y de pronto, pues allí el gobernador se encontró con 7.000 militares alemanes, 11.000 mujeres y niños, 17.000 soldados cameruneses y 30.000 porteadores. O sea, de pronto se encontró ahí con 50.000. En aquel momento, Bata era un pueblito. El teniente que estaba en la frontera no sabía cómo gestionar aquello, tenía que recogerles el armamento, allí con 4 soldados, yo cómo voy a recoger el armamento. Bueno, sigan con el armamento hasta Bata, que allí por lo menos está el capitán y hay más gente. Bueno, tenía que, como país neutral, tenía que darles de comer, proporcionarles higiene, proporcionarles sanidad, alojamiento. Había manera, se quedaron allí en las playas cercanas a Bata. Muchos murieron de hambre y el gobernador hizo una maniobra ahí logística, movilizó toda la colonia y empezaron a mandar provisiones de Corisco y de todas partes, ¿no? Es cierto que el gobierno alemán también, a través de la embajada en España, envió bastante dinero para que se pudiera alimentar a esta gente. Bueno, fue impresionante. Esto, un gran hecho, y además los aliados pensaban siempre que los alemanes iban a contraatacar desde Camerún. Dijeron, joder, hay un ejército allí, seguro que los españoles le ayudan y salen. Con lo cual siempre estaban cuestionando que España ayudaba a los alemanes. O sea, la neutralidad española estuvo continuamente en cuestión. Fue el momento más peligroso de la Primera Guerra Mundial para mantener la neutralidad. Pero él supo salir del tema y fue muy serio y aquella crisis la pasó. Bueno, gracias a sus éxitos consiguiendo trabajadores y gestionando la colonia, le pusieron un monumento a la Cámara Agrícola de Fernando Po, que era ese que está allá abajo, enfrente, que tiene detrás el Palacio del Gobernador. Y ese monumento, cuando llegó la independencia, los guineanos empezaron a vejarlo, a tirarle, a ponerle capirotes. Bueno, entonces dijeron, no lo llevamos para España. Se lo trajeron para España.
capitán Pizarro, con 7 soldados de la Guardia Colonial, desmontó el monumento, se lo llevó al buque hidrográfico Malaspina, que mandaba el capitán de fragata Samalea, y se lo trajeron a la Carraca. Se lo trajeron a la Carraca. Hoy está en la Cámara de Oficiales del Arsenal, en el jardín, allí, en el jardín. Esa foto es mía, que fui con mi primo a verla. Y perdón, se ha ido esto. Bueno. Bien, vamos por etapas. Hemos conseguido ya ejercer la soberanía. La Segunda República dice, bueno, muy bien, ya tenemos que hacer un cambio de etapa. Tenemos que hacer una colonización efectiva. Y entonces dice, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo como... Vamos a imitar un poco a los franceses. Los franceses tenían un cuerpo de administradores coloniales y, bueno, pues a imitación de ellos, total, que hicieron una reglamentación, hicieron todo, una posición, 3 años de carrera, era una carrera civil, y tenían un buen sueldo, en fin, todo iba muy bien, pero no arrancó el proyecto. Estamos ya en una época en que España estaba patas arriba, la época de la República, y aquello no prosperó. Entonces, ¿qué pasó? Pues que siguieron los militares, que hasta ese momento hacían de delegados, y ahora asumían el papel de administradores territoriales. Para ello lo que se hizo fue dividir el territorio en demarcaciones. Se crean demarcaciones, 3 en Fernando Po, 10 en el continente, que coinciden, pues bueno, con las jefaturas de las tropas. Son ese plano que hay ahí, que es el despliegue de la Guardia Colonial, pues ahí están todas las cabeceras de las demarcaciones. Una cosa terrible que le pasó a la República fue que el gobernador Sostoa, el primer gobernador que envió, fue asesinado en la isla de Annobón. Fue a una visita de inspección, entre otras cosas para deponer al sargento de la Guardia Colonial que había allí, que no se estaba portando bien, lo iban a sustituir. Total, que bueno, como se hacía siempre con los gobernadores, se hizo un balele. Un balele era una danza de estas indígenas allí para recibir al gobernador. El gobernador se sentó en la primera fila a ver el balele. El sargento se sentó en la segunda fila y en un momento dado sacó una navaja de barbero y degolló al gobernador. Bueno, fue prisionero, lo cogieron prisionero y se lo trajeron para la península. Bueno, y pasamos al otro gran gobernador. Me salto un montón de gobernadores, bueno, pero la mayoría tuvieron unas estancias cortas. Estos 2 gobernadores tuvieron unas estancias largas. Ruiz González llega en el año 1948, es capitán de navío, estaría durante los empleos de capitán de navío, contraalmirante y vicealmirante. En su época lo que se disparó fue el presupuesto, o sea que cuando él llegó el presupuesto era muy pequeño, 61 millones de pesetas, fue subiendo, en 6 años ya pasó a 120, se había duplicado, y en 1961 430 millones. Bueno, ¿a qué era debido esto? La verdad que fue debido a que se empezó a gestionar las tierras, se abrieron nuevas explotaciones, se modernizaron las explotaciones que había y se mecanizaron también. Ya empezó a haber una mecanización de la actividad y eso se fue notando. Los productos principales eran el cacao, era el producto principal de Fernando Po, y a menor nivel el café. Y en el continente las maderas. Las maderas eran muy apreciadas en la península, incluso se hicieron para hacer las vías, eran para hacer el tren, ¿no? ¿Cómo se llama? Las traviesas del ferrocarril. Bueno, se hicieron obras por doquier, con ese incremento de la actividad y la protección que tenía, además en la península, es decir, que en la península solamente se consumía cacao de Guinea y las maderas se traían de Guinea, pues con ese sistema se conseguía vender mucho, subió el nivel económico de la colonia, gracias a las gestiones que hizo este gobernador, y con ello se empezó la actividad en Guinea impresionante. O sea, teníamos ya las demarcaciones, y entonces las demarcaciones se empezó a trabajar, ahora veremos después cómo, y se hicieron obras por todas partes, entre ellos pues, aeropuertos internacionales, que en aquella época era el Aeropuerto Internacional de Bata y de Santa Isabel, hospitales, el Hospital de Bata tenía fama de que era el mejor que había en el África ecuatorial, carreteras, puentes, escuelas, bueno, ahí pongo algunas de las obras, porque serían cientos las que tendría que ponerle, la escuela de Mongomo,
el hospital de Niefan, y ahí abajo está inaugurando el aeropuerto internacional de Bata. Una cosa que hizo, se sentía muy isleño, y entonces en un momento dado cogió las chabolas que había en Fernando Poo, erradicó chabolas y creó una ciudad nueva al otro lado, en las afueras de Santa Isabel, al otro lado del río Cónsul, y le llamó San Fernando. O sea, creó una nueva ciudad. Ahí a la derecha tenemos su consejo de vecinos, que venía a ser el ayuntamiento, y con una serie de casas, en fin, viviendas tipo Tesifón, por las que había en la época en la arquitectura. Creó 164 viviendas, más 12 en una segunda fase, más un montón de... Y lo que hizo también fue dejar un montón de terrenos para la iniciativa privada, o sea, que cualquiera que tuviera dinero podía construirse su casa. Y una de las cosas fundamentales que había en Guinea eran las factorías. Las factorías eran como las que salen en las películas del oeste, que venden de todo. Y compran de todo. Entonces eso es lo que había en todos los sitios, en Bimbile, en Mongomo, bueno. Los administradores territoriales. Bien, aquí está qué significa lo de hoy, o sea, qué significaba la colonización efectiva que quería hacer la República. Esto es lo que quería hacer la República. Hoy es preciso instruir, bueno, pues todo lo que pone ahí, instruir, educar, organizar y proteger a la población indígena contra la miseria y las enfermedades, abrir caminos, construir carreteras, crear mercados, hacer política indígena, velar por la justicia y efectuar una orientación comercial. Eso es lo que, bueno, eso es lo que España hizo, ya eso es lo que estuvo haciendo durante todo el periodo que seguía, pero bueno, ya lo venía haciendo con las instrucciones que había dado la reina Isabel II. Lo que pasa es que hasta ese momento la capacidad de España era muy limitada, ahora ya no, ahora ya tenemos capacidad para hacer las cosas. Bueno, aquí tienen algunos de los capitanes que ejercieron el papel de administradores territoriales. Entre ellos, bueno, tiene a José Sotelo Burgos, este coronel alto pelirrojo de Infantería Marina, bueno, Ángel Sevillano, también emparentado con familias de aquí de San Fernando, Bruno Garrido también, y Pizarro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué tenían que hacer los administradores territoriales? Tenían que hacer todo. Eran los inspectores de servicio, o sea, que ellos recibían los estabillos de los colegios, controlaban la sanidad, la situación sanitaria de su demarcación, presidían el tribunal, después lo veremos, explanaban carreteras, desecar pantanos. Bueno, desecar pantanos era muy importante porque las enfermedades venían de los mosquitos, con lo cual todas las lagunas y todo había que taparlas todas porque ahí se creaban los mosquitos y ahí ya nos venía el paludismo, la mosca sesé, bueno, todas las enfermedades de allí. Construían todo. Los administradores territoriales construían Guinea. Ellos construían todo. Todos los edificios que hemos visto con don Faustino los construían ellos, bajo la supervisión de los servicios técnicos. Es decir, la colonia tenía servicios técnicos, tenía arquitectos, tenía peritos, esos hacían los planos, hacían todo, se lo dejaban al administrador y él tenía que, con sus soldados, tenía que hacer todo. Tenía el mando de la fuerza, bueno, y conservar el orden y las fronteras. La situación en la colonia siempre fue muy pacífica, y por eso se podían dedicar a estas cosas, porque no había movimientos subversivos importantes, sino que, con lo cual se dedicaban a ello. ¿Qué es lo que había en una demarcación? Españoles, que ejercían el papel. Ahí lo tienen en esa foto. A la izquierda se ve al capitán, administrador territorial, a la derecha está un suboficial español, que es el instructor. Estos son los dos únicos españoles. Después lo que tienen normalmente, en cada demarcación había como fuerza una sección, digamos 30 soldados indígenas. Y con eso mantenían el orden, construían, vigilaban las carreteras, excepto que para las carreteras sí podían pedir a los poblados que mandaran gente a hacer las carreteras, a limpiar la vegetación. Bueno, ahí tiene a Norberto Baturone, que fue durante mucho tiempo el jefe de la Guardia Territorial, de San Fernando.
Aquí está. Esto es lo que mi padre nos ha dejado en sus memorias gráficas. El colegio que construí con mis soldados, el cuartel, bueno, todo. Hemos visto lo que ponía antes, el dispensario, la casa del propio administrador, la casa del médico, todo lo tenían que hacer ellos. La última obra, el cine. O sea, que mi padre llegó hasta hacer un cine, que eso ya era, vamos. Muy interesante, la justicia consuetudinaria. Se le llama tribunales de raza y era para juzgar a los nativos no emancipados. Hay quien dice, jolín, esos pobres eran los ciudadanos de segunda. No, no eran ciudadanos de segunda. Los no emancipados es una consecuencia de que lo que hizo España fue dividir los indígenas. Había indígenas que estaban muy bien formados y que podían gestionar y mantener su patrimonio, y había otros que no podían. ¿Por qué? Porque eran analfabetos, porque no tenían ni idea, entonces lo que nos pasó allí en Guinea, en los primeros tiempos y tal, era pues que algún desaprensivo los estafaba. Oye, firma este contrato, venga, me vendes la cosecha, vende no sé qué, vas a trabajar para mí 2 años, no, después ponía 3 años. Bueno, los líos de esto, que fue por lo que se creó la coladuría, para gestionar todo. Pero bueno, aún así los no emancipados era gente que no era capaz de gestionar sus cosas. Entonces se prohibió que vendieran sin supervisión del patronato de indígenas. El patronato indígena lo que hacía era vigilar que el bienestar material y moral de los indígenas, entonces, y también que no perdieran sus bienes, ¿no? Entonces, un indígena no emancipado podía gestionar hasta 2.000 pesetas de la época. Si tenía que hacer una transacción económica de más valor, entonces ya tenía que decírselo al patronato indígena para que estuviera pendiente. Entonces no era una manera de hacer ciudadanos de segunda, no, era una manera de defender al indígena. Los que eran emancipados, por ejemplo los fernandinos, eso no tuvieron ningún problema, esos eran emancipados y podían gestionar sus cosas. Normalmente el emancipado podía serlo de oficio, si tenía estudios, tenía un certificado académico, incluso si trabajaba en una explotación y ganaba un sueldo de no sé cuánto era, 2.000 pesetas, si el tío de la calle ganaba 2.000 pesetas, se consideraba que era emancipado. O sea que no era, había unas reglas para que fuera un emancipado de oficio. Y para el resto, lo que sí había era, digamos, un tribunal, que era pues estaba el jefe de los servicios de la inspección escolar, el jefe de los servicios de la inspección escolar, estaba el jefe de los servicios sanitarios y otro más. Y todos esos tres determinaban si se podía considerar emancipado al indígena o no, en función de su capacidad de gestionar sus intereses. La tribu, bueno, el jefe, el administrador podía delegar a los jefes de tribu. Normalmente la justicia consuetudinaria la hacían en las tribus. Cuando las tribus no eran capaces de gestionarlo, entonces iban al administrador. Se hacían siguiendo la palabra, es decir, claro, en un principio, durante algún tiempo, las leyes españolas no las entendían. Los indígenas no entendían nada. ¿Esto qué es? Con toda la carga de indagatoria, de prueba, el proceso penal español, larguísimo, no entendían nada. No, tenemos que hacer una justicia sencilla, tan sencilla como son las costumbres de los indígenas. Y entonces se hizo esto, la justicia consuetudinaria. En España todavía hay 2 instituciones de la justicia consuetudinaria, que son el Tribunal de las Aguas de Valencia y el Tribunal de los Hombres, no sé cómo se llaman, los hombres justos de Murcia, que lo que hacen es, llevan desde la Edad Media, que es para hacer la gestión de los regadíos de la huerta. Entonces, como van las acequias, van pasando por todos los terrenos, ahora tú cortas, ahora tú abres, ahora tú... Bueno, pues eso se reúne en la puerta del Tribunal de Valencia un día a la semana, y allí en un proceso oral se resuelven los litigios. No hay ni acta, y al alguacil hace que se cumpla el veredicto. Bueno, pues una justicia parecida, muy sencilla, se hacía en Guinea. Ahí vemos cómo presentaban los casos que había que resolver. El camino hacia la independencia. Bueno, en 1959 se convierte de colonia en provincia. Bueno, ya en el 56 se llamaba ya la provincia ecuatorial, pero no tuvo mucho efecto.
ya en 1959 sí. Se hicieron las dos provincias de Fernando Poo y de Río Muni, que se hicieron pues como con las formas de la que teníamos en España, en el resto de la península. O sea, que tenían sus diputaciones, se tenían su gobernador civil. Pero esto los nacionalistas dijeron, esto no nos quieren dar la independencia. Todos los nacionalistas que estaban en el extranjero, la facción que era más litigante, que era Atanasio Ndongo, pues estaba en la ONU, presentando quejas a la ONU. Claro, y estamos además en un momento que en 1960 se le dieron la independencia a un montón de países africanos, sobre todo todos los ingleses y los franceses. Yo creo que eso debió de ser una imposición del Plan Marshall o algo así, de los americanos, porque todos los países ingleses y franceses dieron sin embargo, seguimos los portugueses y los españoles con las colonias. Esto supuso un cambio para los administradores. Dejaban ya de ser administradores, ya se nombraban alcaldes y pasaban a ser delegados gubernativos y comandantes militares. Delegado gubernativo venía a ser como un gobernador civil en la demarcación. El gobernador Ruiz González, ya en esa época, que ya había mucha turbulencia en África, vio que la situación se podía complicar y con muy buen criterio solicitó a España que le mandara tropas españolas, netamente españolas. Claro, en aquella época no había tropas, teníamos el servicio militar, no había tropas españolas profesionales, las únicas que había era la Guardia Civil. Pues esto era como cuando queríamos mandar soldados de reemplazo a las misiones de paz, ¿no? ¿Cómo lo vamos a mandar? Pues esto era una cosa parecida, ¿no? Entonces, lo que sí teníamos profesionales a la Guardia Civil, y se mandaron 2 compañías de la Guardia Civil, una a Fernando Poo y otra a Río Muni. Y tendrían un papel fundamental en los últimos momentos de Guinea. O sea, que acertó el almirante de que iban a hacer falta. En 1963 nos encontramos que se le da la autonomía a Guinea. O sea, que los españoles de Guinea, que en aquel momento ya eran españoles, porque eran provincias, eran españoles, e incluso tenían diputados en las Cortes Generales, indígenas, pues se crea el gobierno autónomo y, bueno, una cosa curiosa era que los ingresos venían al 81% de Fernando Poo y los gastos iban el 83% a Río Muni. Claro, los bubis de la isla estaban diciendo, joder, estos fans se lo están gastando todo en el continente, ¿no? Pero bueno, es lo que había. Ya con la autonomía, pues todavía ya los jefes militares ya se quedan solamente como jefes militares. Ya no tienen un cargo civil, ya no son delegados gubernativos, solamente jefes militares. En 1966 se produce un hecho y es que Franco designa al ministro de Asuntos Exteriores Castilla para que dirija el proceso de independencia. Esto va a tener consecuencias. Bien, en principio, hasta ese momento la colonia la dirigía la presidencia de gobierno, que era el almirante Luis Carrero Blanco. Él era el que llevaba la gestión de Guinea. Todas las tropas nuestras, los militares que había en Guinea, todos dependían de presidencia de gobierno. Y presidencia de gobierno tenía una idea estaba intentando conservar la colonia, ¿no? La provincialización, bueno. Entonces, Castilla convence a Franco de que no, tenemos que hacer un proceso más de libro como lo quiere Naciones Unidas. Y consigue que le den, digamos, a él el timón del proceso. Bueno, el primer presidente de la autonomía es Bonifacio Ndó, un líder que había estado en el exilio, los dos, Atanasio y Bonifacio habían estado en el exilio. Estaban en el nacionalismo y de alguna manera perseguidos, se habían ido fuera. Macías era funcionario del gobierno español, del gobierno colonial, llegó a ser alcalde de Mongomo y bueno, se quedó con las ganas de ser el presidente de la autonomía. Él pensaba que al ser un funcionario español iba a ser el de la autonomía. Bueno, aquí tenemos los bloques. A Bonifacio Ndó lo apadrinaba a Luis Carrero, una vez que Carrero primero quería que la independencia se diera por separado. Él era más partidario de decir, bueno, vamos a ver, podemos quedarnos con Fernando Poo. Yo creo que también esta es la típica doctrina Mahan, que yo creo que todos los marinos tienen, que era, joder, que nos quedamos, las islas siempre son interesantes, ¿no? Todos los ingleses y los americanos, todos tienen islas por todos lados, los franceses.
bueno, nos quedamos con la isla, pero bueno, bien, una vez que ya no podía quedarse con la isla porque el timón lo llevaba Carrero, pues ya busca un candidato que es a Bonifacio Ondó, el mismo presidente de la autonomía, que para él era de su agrado, digamos que él favorecía que fuera Bonifacio Ondó. Castilla, sin embargo, dijo, bueno, vamos a hacer una independencia como lo quiere Naciones Unidas, que es por países completos. Claro, por países completos, es decir, como lo tenga la potencia colonizadora. Esto era tremendo, ¿eh? Ya hemos visto que estaba una colonia dispersa. Fernando Poo allí, estos aquí, los de Río Muni, no tienen nada que ver unos con otros, eso es lo que decían los bubis. Nosotros no tenemos nada que ver con los FAN. Dennos la independencia por separado. Es más, los bubis decían, no, nosotros queremos seguir siendo españoles. Bueno, el líder bubi era Edmundo Bosío. Atanasio Ndongo es bueno, este que es el más litigante, es el que encuentra a Castilla más interesante y más creíble para que Naciones Unidas lo admita. Es decir, vamos, si ponemos un líder muy español van a decir, ustedes no quieren soltar la colonia, ¿no? Pero si pongo un líder que ha sido el más beligerante contra España, pues va a ser el más creíble. Entonces, y se entendían bien, o sea que Castilla y Ndongo se entendían bien. Y había un tercer candidato que era Francisco Macías, que estuvo apadrinado por un abogado madrileño, Antonio García Trevijano, que en aquel momento ejercía hasta cierto punto la oposición a Franco. O sea, era republicano, bueno, era madrileño, vivía en Madrid, y dicen, bueno, apoyó mucho a Macías, incluso con dinero. O sea, que se ve que, dicen que, bueno, que tenía los capitales franceses detrás, ¿no? El camino de la independencia, entonces, bueno, en 1967 se hace una conferencia constitucional para establecer cuál es la constitución del país. La gran discusión era si se daba la independencia conjunta o por separado. Ahí Macías consigue crear una cosa que le llamó el secretariado conjunto, en el cual consiguió coger gente de todos los grupos, y decir, necesitamos tener una postura común para negociar con España. Y Macías se peleó mucho diciendo que España nos quiere imponer una constitución, entonces se quejaba mucho a la ONU. Bueno, al final, a pesar de todos los problemas, se hace una constitución en 1968 y se hacen unas elecciones. En las elecciones se presentaron los 4 líderes que he puesto antes, que salían en la foto esta. Los 4 líderes guineanos se presentan a las elecciones y queda primero Francisco Macías, segundo Bonifacio Ondó y tercero Atanasio Ndongo. Y hay una segunda vuelta. En esa segunda vuelta, Francisco Macías, solo se podían presentar 2. Se presentan Francisco Macías y Bonifacio Ondó. Si los votos de Atanasio hubieran ido a Bonifacio, probablemente habrían ganado las elecciones, pero no se entendía. Estos los dos se llevaban fatal, no querían saber nada. Bonifacio Ondó pensaba que la segunda vuelta le ganaba solo, que no necesitaba a nadie. Y no fue así. Ganó Macías las elecciones porque además le ofreció a Atanasio Ndongo ser el ministro de Asuntos Exteriores de su gobierno. Con lo cual, digamos que los votos de Atanasio fueron para Macías y aquello pues salió bastante mal, porque los intereses de España estaban en los candidatos del lado izquierdo y no en Macías en el lado derecho. Bueno, llega en un momento dado, España, bueno, crea las Fuerzas Armadas en Guinea. Coge las 2 compañías de la Guardia Civil que estaban integradas en la Guardia Territorial, las saca fuera, con los 2 barcos de la Armada que estaban allí, el Pizarro y la Descubierta, y con el destacamento del Ejército del Aire, crean lo que se llamó las Fuerzas Armadas Españolas en Guinea. Y manda un coronel del Ejército de Tierra para mandar esta agrupación. El 12 de octubre de 1968 tiene lugar ya la independencia, el día de la independencia y un traspaso de poderes. Aquí España, bueno, pues Macías se quedó frustrado, diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que no ha venido Franco? Franco se murió 7 años después, no sabemos si tenía mucha salud o no. ¿Por qué no ha venido, bueno, si no podía venir Franco, ¿por qué no ha venido Carrero Blanco, que era el presidente de gobierno? Porque tampoco vino. ¿Y por qué no ha venido entonces ya el ministro de Asuntos Exteriores? No vino ninguno. Vino Manuel Fraga, que era de Información y Turismo, que no tenía nada que ver con la colonia, y que era el ministro más joven y el ministro para todo, ¿no? Y esto para Macías ya fue una afrenta. Llegaron ya el embajador español y los diplomáticos. Bueno,
las posibilidades que había, que decían los bubis, era, hombre, las Naciones Unidas contemplan otras modalidades, no hay por qué dar la independencia al país completo. Podríamos ser un Estado libre asociado a España, como es Puerto Rico con Estados Unidos. Pero nada, al final España impuso la independencia conjunta. Bueno, ¿cómo lo vieron esto los militares? Pues aquí está mi padre, capitán en Niefan, en la demarcación de Niefan, el día de la independencia. Entonces ahí están en el arriado de la bandera ya de la República de Guinea. Y mi padre dijo, misión cumplida. O sea, hemos conseguido, hemos dirigido todo el proceso sin ningún problema. Hemos pasado de colonia a provincia, de provincia a autonomía y de autonomía a país independiente. Misión cumplida. O sea, la verdad, estaban satisfechos. Ya habían dirigido en sus demarcaciones todo el proceso, que fue bastante trabajo. Tenían que buscar los delegados, tenían que hacer las votaciones, bueno. Bueno, ya ha terminado, es un país independiente. Entonces, se había negociado con España que haríamos 2 años de un traspaso tranquilo, ordenado y presupuestado. Pero, bueno, vamos a ver lo que pasó entonces. Los oficiales españoles se habían pasado a la Guardia Nacional Guineana. Y empezó yo con la crisis de las banderas. Había 3 banderas en bata, Macías dijo que solo había una, Macías se fue al continente y entonces el que estaba ahí, el embajador, negoció con el vicepresidente que, bueno, cuando hagáis una orden para todas las embajadas, porque hay otras muchas que también tienen 3 banderas, pues nosotros la acatamos. Cuando volvió Macías, seguía las 3 banderas, una en el cuartel de la Guardia Civil, otra en la casa del cónsul y otra en el consulado. ¿Por qué sigue habiendo 3 banderas? Que quiten la bandera de España de un cuartel. Y la quitaron, mandó a su escolta que se subieran y la quitaron. Gracias a Dios los guardias civiles tenían órdenes de que si no estaba en peligro su integridad, que no hicieran nada. Quitaron la bandera, la devolvieron y la entregaron al embajador español, al cónsul, y la bandera. Mi padre, que era el jefe de la Guardia Nacional en ese momento, no había el comandante, era el capitán más antiguo, y entonces lo único que preguntó, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Qué ha pasado con las banderas y tal? Macías se enteró de que, ¿está usted discutiendo las órdenes del presidente? Expulsado. ¿Está usted mirando por qué yo he dado esta orden? Por alguno de sus indígenas se enteraría el presidente y nada, 24, 48 horas para salir de Guinea. Bueno, esto se entera España, dice que hay que actuar con firmeza, las órdenes complicadísimas estas que dicen, actúe usted con prudencia y con la máxima firmeza. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, el caso es que el embajador dice, bueno, pues yo creo que lo que tengo que hacer es hablar con Macías, se va a verlo. Macías le reclamaba 500 millones de pesetas. Quiero que España me dé 500 millones de pesetas, pero sin condiciones de ningún tipo. Claro, Macías ya estaba insultando a España, ya estaba muy beligerante contra España. Claro, España, bueno, los 500 millones, espérate, vamos a verlo, no son para pagar a tus amigos, porque Macías quería pagar a todos los que le estaban apoyando. Y entonces se enfada ya con la tercera vez que se ve al embajador, lo expulsa, también le declara persona non grata. Bueno, en ese momento el embajador dice, tenemos que hacer algo, ya estamos en una situación de peligro, se está calentando mucho el ambiente y entonces hay que tomar medidas precautorias. Entonces la Guardia Civil, que tenía ya un plan de despliegue, desplegó por Santa Isabel y por Bata, tomando los edificios principales, el aeropuerto, el puerto, lo que sé, la televisión, la radio. Bueno, eso, Macías se enfadó muchísimo, se quejó a la ONU, bueno, montó un montón de quejas diplomáticas, empezó a hacer un discurso por la radio contra los españoles y, bueno, total, que la Guardia Civil el mismo día ya se repliega por la noche, le dan orden de repliegue y ahí, bueno, arrestan ahí arrestan a ese villano que había ido a ver a una reunión que había convocado el embajador para decir, tenemos que tomar medidas para proteger a los españoles que están en la selva, que están en el bosque, que están en el interior y hay que sacarlos. Entonces hay que actuar con mucha prudencia. Sevillano mandó una serie de mensajes, los mandaba por los conductores de la guagua que se los metían en los calcetines, y mandó mensajes a todos los sitios diciendo, bueno, manténganse todos en sus puestos, esperen orden, hagan una evacuación lo más discreta posible. Pues la gente salía sin equipaje. O
salían sin nada. No, vamos a ver el discurso del presidente a Bata, y se montaba un autobús, iban todos para Bata, iban para el cuartel de la Guardia Civil, que era el único sitio donde se podían refugiar. Y claro, por eso cuando llegaron a España, llegaron todos, todo el mundo llegó, o sea, bajado a los aviones con ropa de verano, en pantalón corto, y estamos aquí en un invierno, vamos, con un frío tremendo. El 27 de febrero Macías declara estado de excepción, se prohíbe la circulación, ya los oficiales españoles pasan a ser asesores técnicos, ya no mandan nada, ya no mandan las tropas guineanas que las mandaban hasta ese momento. Y el 1 de marzo hay una orden de expulsión del capitán sevillano. Este aprovecha para hacer una evacuación de Niefa, muy bien, se trae a la familia, se trae un montón de gente de Niefa en un autobús, y cuando va a entrar a la Guardia Civil lo arrestan y lo meten en la cárcel. Y estuvo, bueno, lo pasó fatal, estuvo 6 días en la cárcel. Allí no le daban de comer, no le dieron... Menos, había un alférez, que fue el que además le tuvo que hacer el arresto, Marcos, que había estado a sus órdenes, y este sí le mandaba bocadillos y le mandaba agua, con algún soldado de los vigilantes, pero este Marcos resulta que estaba en el golpe de Estado. Y de pronto ya un día lo meten allí también en la cárcel, y al poco del día lo matan allí apaleado, como lo hacían aquí en aquel momento. Sevillano consigue salir el día 6 ya, el pobre, y tuvo que beber, una cosa que hizo el tío fue beberse los orines suyos, como no le daban agua, y en un clima ecuatorial eso era horrible, estar sin agua, horroroso. Y el pobre se bebió sus propios orines, porque se le había contado su abuelo, que había estado en la posición de Cudiatara en el Rif, y ahí estaban sitiados, y ahí lo que se tomaba era el orín de los mulos que tenían allí. Bueno, el día 6 consigue salir sevillano, el pobre, hecho polvo. Bueno, el 3 de marzo el embajador se ha ido, se manda en su lugar un encargado de negocios. El 5 de marzo del 69 hay un intento de golpe de Estado por Anastasio. El ministro de Asuntos Exteriores hace un intento de golpe de Estado contra Macías. Macías lo sabía y lo pilló completamente y fracasó. España no había hecho nada, o sea, ahí la Guardia Civil no intervino para nada, y empiezan las ejecuciones de los opositores a Macías. El 6 de marzo la juventud de Macías se hacen cargo de la calle. Bueno, la situación es tremenda. Claro, las tropas españolas habían recibido la orden de estar acuarteladas. Esto era tremendo. Entonces, sin embargo, la situación en la calle era que había unas juventudes de Macías que iban robando a los españoles, pegando palizas, que iban... Bueno, entonces ya el jefe del barco del Pizarro, el capitán de fragata Moyá Maestre, cogió al tío y le dijo a Jesús, llama al vicepresidente, pues Macías estaba en el continente, llama al vicepresidente y dile que o se para lo que hay en la calle o la lío. No dijo que abro fuego, pero lo dio a entender. Entonces cogió, hizo un plano allí en una servilleta, dijo, tú, la torre número 1 dispara al cuartel de la Guardia Nacional, el 2 al Palacio, el 3 perdón. Y entonces los guineanos cortaron, retiraron las juventudes y bueno, ya hubo un poco de paz. Hubo un montón de evacuaciones masivas desde el continente. Tuvieron que sacar mucha gente, la verdad que fue difícil, pero lo consiguieron. La Guardia Civil, el teniente Cárdenas, son unas historias impresionantes. Y desde España se manda la Operación Ecuador. Resulta que estaba de maniobras la flota en Canarias. Estaba la flota en Canarias y entonces en un momento dado le dan la orden de que se vayan a Guinea. Tienen la infantería marina también a bordo y entonces los mandan para allá. No llegaron a entrar. Ya en ese momento España no queremos entrar en fuerza en Guinea para nada, porque nos van a volver a quejarse en las Naciones Unidas y no, queremos hacer una independencia del Líbano. Solo hubo un muerto español, Juan José Vima Martín. Este era uno que iba por una gabarra bajando por el río Benito y le dispararon desde las orillas y murió él. Fue el único español que murió en la evacuación. Al final nos vamos sin molestar, claro, o sea, no entramos en fuerza, la Guardia Civil le obligamos a estar en los cuarteles, a los españoles que estaban siendo maltratados en la calle, cuando llegaron a Madrid dijeron, ¿qué pasó aquí? No nos defendieron, ¿dónde estaban los guardias civiles? ¿Dónde estaban los nuestros?
fue muy complicado. Pero bueno, sí es cierto que los nuestros consiguieron sacar a la gente del continente, se hizo una evacuación tremenda, después ya se acercó la flota, se metió a la gente en los barcos y se evacuó a todos los españoles que quisieron, porque hubo algunos que se quedaron en Guinea, pues tenían allí sus fincas, sus cosas, y dijeron, yo me quedo, yo no me voy. Y aquí tenemos la última bandera, los coroneles Báguena y Avellán. Báguena fue el comandante de la Guardia Civil que tuvo un papel tremendo manejando la crisis en Guinea. Y nada más. Bueno. Bueno. Bueno, estos son unos cuadros de mi padre. Mi segunda vocación, después de la de militar, es la historia. La de mi padre era la pintura. Que, por cierto, no ganó dinero con ello, pero nos dejó una herencia en vida a todos sus hijos. Esta es una colección que hemos hecho de todos los cuadros que tenemos en nuestras casas. Perdón. Pues enhorabuena, muchísimas gracias por esta presentación, que yo creo que has dado a conocer una serie de hechos poco conocidos. Hombre, hay gente que sabe porque son familiares y se han nombrado personas cuyas familias están aquí también hoy. Pero bueno, efectivamente, yo la Operación Ecuador y todo esto, pues tenía conocimiento de cuando se desarrolló y todo, pero muchísima gente no lo sabe, no sabía cómo había sido el proceso final posterior a la independencia. Fue lo del año siguiente, fue lo peor, claro. En principio, la independencia se llevó más o menos. El día de la independencia fue el día que se subieron los negros encima del monumento y tuvo el comandante del barco que llevarse las piezas para bordo para rescatarlo y traerlo aquí al final a la Carraca. Pero luego, lo del año siguiente, cuando empezaron a tirar tíos por las ventanas, en fin, fue un proceso complicado que se llevó bastante bien por lo que podía haber sido. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por esta presentación. Yo te quiero hacer entrega de un recuerdo para que tengas, además coincide el cartel de la conferencia con la foto de tu padre ahí también. Quiero hacer entrega de dos libros que hemos publicado en la Academia, uno sobre Francisco de Miranda, que murió en la Carraca, es un trabajo nuestro de la Academia, y este también, el conmemorativo del 250 aniversario de la creación de la Villa de la Real Isla de León. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La Real Academia de San Romualdo agradece la presencia de las autoridades civiles y militares, de todos los compañeros académicos y de todos ustedes, señoras y señores. Muchas gracias por su asistencia y les anuncio que el próximo acto va a ser un acto singular porque será una masterclass sobre la sonata patética de Beethoven, que la va a dar el compositor y director y compañero académico don Manuel Pérez Rodríguez, que estará acompañado al piano por don Adrián Pérez Barbero, que son alumnos del Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Esto será el próximo martes, día 25, también a esta misma hora, y están todos ustedes invitados, como siempre. Muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo.